La relación bilateral entre México y Canadá era muy modesta, comercialmente casi pasaba desapercibida. Por eso sostengo que Canadá era para México, y lo propio podría decir México, Canadá de México, era un socio o eran socios periféricos. Después del Telcán y al cabo de casi 25 años desde su entrada en vigor, ahora se puede afirmar que son socios estratégicos. El papel de la Canchama en la renegociación del Telcán. Bueno, en realidad esta negociación formalmente se da entre gobiernos, pero es una negociación que tiene el soporte de los sectores económicos que representa. Entonces, por ejemplo, lo que hace el gobierno de México desde hace muchos años, y lo hace muy bien, es genera un proceso de consulta directa con todos los sectores productivos a quienes impactaría la renegociación, y lo hace a través de organismos privados como el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el COMCE, y el Consejo Coordinador Empresarial. Está el llamado Cuarto de Junto, y a través de ese proceso de consulta el gobierno de México se asegura que las inquietudes, las peticiones o los reclamos de su sector privado puedan quedar reflejados. Y Estados Unidos tiene su propio proceso de consulta, que no es exactamente igual que el nuestro, y Canadá a su vez tiene su propio proceso de consulta. Yo diría que el proceso de consulta mexicano es muy particular en ese sentido. El llamado cuarto de junto o cuarto de al lado es de alguna forma muy particular mexicano. Ahora, la Cámara juega un papel de apoyo a sus agremiados, pero en relación con la Cámara y sus agremiados pasa algo interesante. Los intereses sustantivos de sus agremiados están representados en Canadá, porque normalmente cuando estamos hablando de inversiones canadienses en México, lo que tenemos son la formación de empresas mexicanas con capital canadiense, pero donde el proceso de toma de decisiones está en Canadá. Eso no significa que no haya intereses especiales que deban atenderse desde el punto de vista mexicano de empresas mexicanas de capital canadiense. Lo que trato de decir es que los intereses fundamentales canadienses se atienden en Canadá, y los de inversiones canadienses en México, tangencialmente en México, por poner un ejemplo, en la industria farmacéutica o en la industria manufacturera, un cambio del porcentaje de contenido regional de la regla de origen se puede pelear y defender en Canadá, pero también se debe pelear y defender en México. Entonces, la CANCHAM hace una labor en esta renegociación de acompañamiento, un poco de caja de resonancia, y nos conectamos con el COMCE para asegurarnos que los intereses y las preocupaciones de las empresas mexicanas de capital canadiense queden reflejados en la negociación. Bueno, lo que ha sostenido públicamente la Cámara, y así lo dijo en una carta abierta que publicó en un periódico nacional 3 días antes de que el presidente Trump tomara posesión, lo que ha dicho es que está en favor de una modernización del acuerdo, pero sobre la base de que es un acuerdo que es el activo más importante que tienen los 3 países en materia de política comercial internacional. Eso significa que no aceptamos que el acuerdo es, como lo ha sostenido retóricamente el gobierno de Estados Unidos, un desastre o negativo para los intereses de alguno de los 3 países, porque los datos duros dicen otra cosa. Entonces, lo primero es, lo consideramos el activo de política comercial más importante, defendemos su modernización y consideramos que hay terreno fértil para hacer esa modernización inspirado en otros esfuerzos de negociación como el Tratado del Pacífico, el TPP, u otros como los que Canadá cerró con la Unión Europea recientemente, en los que se pueden tomar referencias muy importantes para incorporarlas en esa modernización, por ejemplo en materia de comercio electrónico o facilitación aduanera, una mejor gobernanza, accountability, más transparencia,
en la forma de la gestión pública, etcétera. Entonces, esa es básicamente la posición general. Y luego algo importante, el de sostener que Canadá es un socio estratégico de México. Porque cuando esa carta salió, digamos, había un poco la percepción o la inquietud de que Canadá pudiera irse por su propio camino no trilateral. Y nosotros desde entonces sosteníamos que Canadá era un socio estratégico, confiable y que habría de estar del lado de una negociación, en este caso renegociación trilateral con México.